Saludo a todos los estudiantes participantes en la Olimpiada Juvenil de Hidrocarburos versión 2026. Hoy nos toca hablar de un tema muy importante en el campo de los hidrocarburos, como es su origen y debido a la gran importancia que tiene en la República Bolivariana de Venezuela, vamos a tratar un poco sobre la contextualización de ese recurso de hidrocarburos en Venezuela. El objetivo es entonces explicar el origen de los hidrocarburos mediante el uso de conceptos básicos de las geociencias, contextualizándolo a la República Bolivariana de Venezuela, ubicando geográficamente los recursos de petróleo y gas del país. La agenda sería una introducción, qué son los hidrocarburos, los tipos de hidrocarburos, cuáles son las condiciones para que se generen hidrocarburos, el sistema petrolífero de yacimientos convencionales y yacimientos no convencionales, la ubicación de recursos de hidrocarburos en Venezuela y unas conclusiones. Vamos entonces con el tema del origen de los hidrocarburos. ¿Cómo piensan ustedes que se originaron los hidrocarburos? Muchos de los científicos y de las personas que son especialistas en el área, piensan todavía que los hidrocarburos fueron generados solamente de los restos de los dinosaurios. Hay experiencias y investigaciones que nos indican que la cantidad de hidrocarburos en el mundo es tal que no tuvimos suficiente población de dinosaurios para nosotros poder descomponer esa materia orgánica y llevarla a la formación de lo que son los recursos de hidrocarburos, tanto líquidos como es el crudo negro, el petróleo y el gas. Vamos entonces que existen dos teorías muy importantes en el origen de los hidrocarburos. Una es la teoría inorgánica y el otro es la teoría orgánica. En la teoría inorgánica, la hipótesis discute que el hidrocarburo está formado a partir de depósitos de carbón en profundidades terrestres que datan quizás desde el origen de la Tierra. Esto admite solamente un origen terrestre, y cuando nosotros analizamos los geoquímicos, analizamos la composición de los hidrocarburos, vemos que el componente orgánico es el más importante de todos. En realidad, el componente inorgánico es traza, es muy poco. Hay algunos hidrocarburos, sí, algunos yacimientos, por ejemplo, la República Bolivariana de Venezuela, que hay algunos restos, conseguimos unos restos de vegetales, algunos restos de peces, pero ese ingrediente vegetal es tan poco que de verdad no aporta ninguna gota de petróleo. La teoría orgánica, la hipótesis nos dice que es el producto de una descomposición de materia orgánica debido a efectos de alta presión y temperatura en determinados tiempos geológicos. Esta teoría, con todas las investigaciones que se han realizado, esta teoría no admite, solamente admite el origen terrestre, tenemos una gran intervención de los restos orgánicos que debate esta teoría y en realidad esta teoría es poco aceptada últimamente. Mucho por hacer aquí en esta teoría. Entonces yo pienso que debemos seguir investigando esta teoría. La teoría orgánica entonces, con los avances de la geología, la geoquímica, corroboran que los hidrocarburos tienen su origen en materia orgánica sepultada en cuencas sedimentarias, que son esos grandes recipientes que tenemos en la Tierra, donde se acumulan estos grandes espesores de materia orgánica que son sepultados por otros grandes espesores de roca, produciendo entonces lo que nosotros conocemos como el yacimiento, la trampa de hidrocarburos. Y requiere mucha agua y admite origen marino, lacustre y terrestre, como ya se los había indicado. Entonces, la formación del petróleo es producto de todos estos organismos marinos y plantas que se descomponen, ¿verdad?, en los fondos de los océanos hace unos 300, 400 millones de años. Se fue soterrando, se fue
hundiendo, vamos a decirlo así, cada una de esas capas, una capa como la que tengo acá, estos restos de animales, estos restos vegetales, ellos se descomponen, ellos se mezclan con los sedimentos que forman esa roca y así sucesivamente se va formando una columna de sedimento. Esa columna es sometida entonces a grandes presiones y temperatura, hace unos 100 millones de años, y luego hoy tenemos lo que nosotros llamamos una columna sedimentaria con una roca, ¿verdad?, que es contentiva, que es la que está originando ese hidrocarburo que viene producto de la descomposición de esta materia orgánica. Esta se somete a esas altas temperaturas y presiones por el peso de esa columna. Por el peso de esa columna. Entonces, queda entrampado el petróleo entonces va hacia una roca sedimentaria que tiene unas características de porosidades y permeabilidades que permiten que este crudo pase, ¿verdad?, a través de esos poros y de esos canales permeables y quedan atrapados con una roca sello, que es la que evita en realidad el petróleo se escape. Cuando se escapa, forma grandes lagunas de petróleo que llamamos mene. En Venezuela tenemos un mene muy importante que es el mene de Guanoco, donde no hubo roca sello, quedó atrapado el petróleo y el petróleo salió a la superficie. De otro modo, nosotros entonces este petróleo que está entrampado aquí a estas profundidades, nosotros lo sacamos a la superficie a través de una tecnología como son los taladros de perforación. Luego, vamos entonces a que el petróleo necesita materia orgánica suficiente para convertirla en hidrocarburos por efectos de altas presiones y temperaturas. Luego vemos que necesitamos una roca permeable por cuyos poros microscópicos puede moverse el hidrocarburo por efectos de presión. De allí vamos entonces a necesitar una roca impermeable que evita la fuga de hidrocarburos hacia la superficie y el estrato contentivo de hidrocarburos es lo que llamamos yacimiento y debe comportarse como una trampa, no debe haber fugas. De allí tenemos entonces que el lugar donde existe esa depositación nosotros la llamamos cuencas sedimentarias, donde podemos ver cómo se va acumulando esa materia orgánica que se descompone, forma ese querógeno, que es el protopetróleo, vamos a decirlo así, y luego a través de millones de años se va soterrando, se va formando entonces, por ese soterramiento, altas presiones y temperatura, el petróleo. Aquí lo vemos entonces, esto es una sección de esas cuencas sedimentarias. Esto ocurre entonces en un tiempo geológico muy importante. Mucha gente piensa, ¿verdad?, que el petróleo solamente se originó en el Mesozoico, como lo vemos, porque ahí fue el tiempo cuando tuvimos esta gran ocurrencia de dinosaurios, pero el petróleo nosotros podemos tener incluso un petróleo originado en el Paleozoico. En Venezuela nosotros hemos estado en exploración apuntando a conseguir esa roca madre paleozoica, no la hemos conseguido, pero esa es parte ya de nuestros futuros geocientistas y petroleros que debemos entonces irnos a buscar esa roca madre paleozoica. Nosotros en Europa y en Estados Unidos existe roca madre del Paleozoico. Nuestra roca madre es del Mesozoico, principalmente del Cretácico, donde ocurren dos rocas madres importantes, que es la Luna y Querecual. Y luego nuestra roca yacimiento es lo que está por encima, que es todas estas rocas que vienen del Terciario, algunas también del Cretácico, que es la roca yacimiento. Entonces tenemos que el petróleo está conformado, es una cadena hidrocarburífica, formado por átomos de hidrógeno y átomos de carbono. De acuerdo a esa cadena, si es una cadena corta, hidrocarburífera corta, nosotros vamos a tener hidrocarburos gaseosos. A medida que la cadena va aumentando,
nosotros entonces tenemos los hidrocarburos líquidos y cuando la cadena es muy alta, que tengamos más de 13 o 15 átomos de carbono, podemos hablar de los hidrocarburos pesados y extrapesados, o lo que muchas personas también lo llaman hidrocarburos sólidos, como las asfaltitas. Aquí tenemos entonces la clasificación de los hidrocarburos. Aquí tenemos esta misma cajita que tenemos acá, es esta cajita que tenemos acá. Podemos ir entonces de nuestros hidrocarburos pesado y extrapesado, que son estos, que se mueven, crudo de la faja petrolífera del Orinoco, pero tenemos esto con unas viscosidades demasiado bajas, que es este hidrocarburo, que es casi gasolina, que es líquido. Aquí tenemos otro. Esto es las gravedades de estos crudos son bastante altas, y con el procesamiento de estos crudos tenemos azufre y tenemos también coque. De acuerdo a esa ocurrencia, entonces los hidrocarburos pueden ser condensados cuando la gravedad es de 40 a 55 grados, liviano cuando la gravedad es de 30 a 40 grados, mediano cuando la gravedad es de 22 a 29.9 grados, pesado cuando la gravedad es 10 a 21 grados y extrapesado cuando es menor a 10 grados. Aquí tenemos entonces cómo ocurre el petróleo. El petróleo ocurre en trampas petrolíferas, donde tenemos trampas por estructuras, en este caso tenemos por fallas geológicas, trampas por plegamiento, cuando se forman estos domos, y también tenemos unas trampas combinadas, plegamiento, falla y domo. Esta es la manera como ocurre el crudo, los hidrocarburos en la realidad, en la naturaleza. Las trampas entonces, aquí tenemos una trampa petrolífera, una trampa estructural mixta, donde tenemos un domo, ¿verdad? Pero estos domos, esto es otro tema a discutir, que son los movimientos tectónicos. Nosotros tenemos que los movimientos tectónicos pueden ocasionar que esta columna estratigráfica se separe, o puede ocasionar también que ellas se monte uno sobre la otra. Si se separan, ¿verdad? Son estas fallas normales que forman cuencas también sedimentarias, donde se va a depositar el crudo, se va a depositar el sedimento que va a ocasionar que la materia orgánica que se acumule allí se soterre, se someta a altas presiones y temperaturas y se forma el crudo, pero a la vez esa misma espesor puede someterse a compresión, y eso entonces nos va a ocasionar este tipo de domos. Esto es un tema un poquito más difícil de entender, porque es un tema un poquito más avanzado de lo que es la parte estructural de la formación de estas trampas. Pero para lo que nos interesa hoy, nosotros entonces tenemos que estas fallas que separa, si nosotros movemos este segmento hacia arriba, podemos ver que esta roca que tengo aquí es esta roca que tengo acá, esta que tengo aquí es esta que tengo acá, y esta roca que tengo de este color ocre es esta roca que tengo, esta es esta que tengo acá. Entonces puedo ver que el movimiento tectónico, ¿verdad? Hizo un movimiento de manera que mi roca que la tenía aquí, ¿verdad? Mi roca que la tenía aquí hizo esto que tengo acá. También hizo esto que tengo acá y formó entonces ese domo que tengo acá. Estos son importantes trampas para conseguir hidrocarburos. Esto lo vemos en la línea sísmica, eso también es otro tema que lo vamos a ver también acá en esta olimpiada, en estas clases, pero esta es una de las más simples que tenemos. Y allí entonces, como el crudo también ocurre con otro fluido como es el agua, y también ocurre con gas, aquí tenemos entonces la distribución de nuestro crudo, depende de qué gravedad, si es pesado, mediano, liviano, condensado, y también podemos tener gas.
y siempre vamos a tener un agua asociada a la formación de esos crudos. Tenemos entonces, ¿cuál es la importancia de Venezuela en esos recursos? Nosotros tenemos entonces que nuestro mapa de Venezuela, como lo tenemos aquí, hemos sido de verdad bendecidos por la naturaleza, por Dios, porque fíjense, nosotros tenemos casi todo nuestro territorio, ¿verdad?, está saturado de hidrocarburos. Nosotros podemos ver entonces aquí que tenemos diferentes cuencas sedimentarias donde se ha formado ese hidrocarburo de la manera como ya lo hemos explicado. Tenemos entonces en Occidente, ¿verdad?, que es esta zona que tengo aquí, la cuenca del lago de Maracaibo, la cuenca del Falcón, la cuenca del Golfo de Venezuela. Ahí tengo crudo, liviano, mediano y pesado. En la faja petrolífera del Orinoco, que es este segmento que tengo acá, ahí tengo crudo, pesado, extrapesado. Costa afuera, que es esta zona que tengo aquí, que es la cuenca de Cariaco, toda esta la subcuenca de Cubagua, toda esta zona que tengo acá, es crudo, liviano, mediano, condensado y gas. Estos son tipos de yacimientos convencionales porque tenemos que la roca madre, la roca yacimiento y la roca sello están separadas. Hay momentos donde la roca madre es la misma roca sello y es la misma roca yacimiento, y esa se llama entonces sistemas petrolíferos no convencionales, donde la roca madre, la roca sello y la roca yacimiento están separadas, individualizadas. Ese es un sistema de yacimiento convencional. Cuando la roca madre es la misma roca sello, roca madre y roca yacimiento, se llama entonces yacimientos no o sistemas no convencionales. Tenemos entonces nuestras reservas. En Occidente, en esta zona que tengo acá, nuestras reservas probadas de petróleo son 66.280 millones de barriles. En el Oriente, que es esta zona, separamos Oriente de la faja, es 307.283 millones de barriles. En costa afuera, que es toda esta zona que tengo aquí, incluyendo incluso parte de este pedacito del estado Falcón, por esta zona, nosotros tenemos entonces 639 millones de barriles, y en la faja petrolífera del Orinoco tenemos certificados 262.712 miles de millones de barriles. Todo esto nos lleva a acumular unas reservas probadas de hidrocarburos de aproximadamente 303.000 millones de barriles de hidrocarburos. Para nosotros lograr disfrutar, ¿verdad?, desde el punto de vista de sociedad, de economía, de geopolítico, de esas reservas de hidrocarburos, necesitamos preparar mucha gente. Y ustedes son el futuro que nos va a llevar a que podamos sacar este hidrocarburo del subsuelo. ¿Cómo lo logramos? Estudiando. ¿Cómo lo logramos? Preparándonos. ¿Cómo lo logramos? Amando a nuestra patria. Tenemos entonces entre las conclusiones y recomendaciones, se tiene una idea de dónde se encuentra la base de recursos de los hidrocarburos del país, lo cual es consecuencia de nuestras características geológicas, ¿ok? La calidad del crudo, el tipo de crudo, depende de las condiciones geológicas y de procesos físicos y químicos fundamentalmente. Se identificaron elementos de un sistema petrolífero y se internalizó que la comprensión del mismo es el objeto de estudio, de exploración de yacimientos de hidrocarburos. Al internalizar el concepto de sistema petrolífero, puede distinguirse y establecerse diferencia entre un sistema petrolífero de yacimiento convencional y uno no convencional. Y se comprendió porque en el caso de los yacimientos no convencionales se requiere mucho más inversión, porque al estar la roca madre, la roca sello y la roca yacimiento en un solo tipo de roca impermeable, una roca madre, debemos entonces utilizar mucha tecnología para poder sacar ese crudo no convencional. Esto es todo por ahora, lo esperamos en el próximo capítulo. Un gran saludo para todos ustedes.